En este video les quiero mostrar de una forma práctica cómo elaborar o implementar como tal o cómo calcular el índice de frecuencia de accidentalidad. Entonces, primero que todo, para algunas personas, ¿qué nos representa este indicador? Muchas veces hablamos del índice de frecuencia, pero nos confunde o estamos confundidos que qué representa ese indicador. Realmente este indicador lo que nos muestra es el número de accidentes presentados en un periodo de tiempo, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores y horas hombre trabajadas. Vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Vamos a pasar aquí a esta parte y vamos a hacerlo con un ejemplo práctico. Aquí tenemos la fórmula. Aquí tenemos la fórmula de índice de frecuencia de accidentalidad. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Número de accidentes ocurridos en un periodo dividido sobre número de horas hombres trabajadas en ese mismo periodo por una constante. Entonces, les voy a explicar rápidamente este tema de la constante. ¿Por qué? Muchas veces algunas personas de seguridad y salud en el trabajo no saben de dónde sale esta constante. Dicen que es 240.000 o también saben que es 1.000.000, pero no saben qué es 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de horas hombre. ¿De dónde sale esa constante? Se las voy a explicar aquí rápidamente y es de la siguiente multiplicación. Resulta que se multiplican 100 trabajadores por 48 horas que se trabajan a la semana, de acuerdo con la ley de este país, y se multiplican por 50 semanas al año, que son las que se trabajan. Salen 240.000. Entonces ya saben que salen 240.000 horas trabajadas en un año por cada 100 trabajadores. ¿Qué sucede? Resulta que si la legislación cambia y estas horas a la semana pues cambian a 50 o disminuyen a 40, obviamente que esta constante muy seguramente pues va a cambiar. Lo mismo con 500 trabajadores le va a dar una constante de 1.200.000. ¿Qué sucede? Resulta que es que estos indicadores los traen de otros países donde trabajan 40 horas. Vamos a cambiarlo a 40 horas. Por ejemplo, esta va a quedar de 1.000.000, ¿sí ves? Va a quedar de 1.000.000. Por eso usted por lo general encuentra 1.200.000, ¿sí? Pero realmente esto es derivado de la cantidad de horas que se trabajan por semana en el país donde ustedes estén realizando este indicador de índice de frecuencia. Espero que ya tengan claro de dónde sale esta constante y qué es lo que muestra. Son horas en un determinado tiempo, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Bueno, ahora vamos a aplicar la fórmula del índice de frecuencia con un ejemplo práctico. Entonces, voy a pasar para acá, para este lado. Voy a pasar para acá, para este lado. ¿Y el ejemplo práctico cuál es? Entonces, aquí tenemos una caracterización muy básica de una accidentalidad. Es importante que el profesional de SST tenga una caracterización bien estructurada. ¿La caracterización cuál es? Ese archivo donde nosotros vamos registrando cada vez que se nos presenta un accidente. Entonces vamos registrando la fecha, la hora, la tipología, todo ese tipo de cosas. Entonces yo aquí traigo una caracterización muy básica para poder hacer el ejercicio práctico. Esta lo vamos a hacer en una empresa manufacturera en un periodo de tiempo de un año correspondiente al año 2022. Entonces, esta empresa tiene estas tres áreas: producción, mantenimiento y administración. En el año 2022, en producción se presentaron 15 accidentes, en mantenimiento 9 y en administración 1. La siguiente columna son los días de incapacidad que me generaron esos accidentes laborales. Entonces, en producción 92 días, 60 días en mantenimiento y 2 días en administración. Ahorita más adelante se van a dar cuenta porque es importante tener muy bien registrado los días de incapacidad correspondientes a los accidentes presentados en ese periodo. Número de trabajadores que hay en producción, número de trabajadores que hay en mantenimiento y número de trabajadores que hay en administración. Total 415 trabajadores. ¿Listo? Y aquí en esta siguiente columna son las horas hombres trabajadas. Entonces, en producción trabajaron 624.000 horas. Esto es para el ejemplo que estamos haciendo para poder ejecutar la fórmula. 112.000 horas trabajaron en el área de mantenimiento y en administración 287.000 horas.
para un total de 1023 horas. Con este insumo que yo les traigo aquí en este cuadrito, ¿sí? Ya podemos implementar la fórmula para saber el if. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos pide la fórmula? Primer dato, número de accidentes ocurridos en un periodo. ¿Cuántos accidentes hubo en el año 2022 en esta empresa manufacturera? 25 accidentes. 15 en mantenimiento, 15 en producción, 9 en mantenimiento y 1 en administración. ¿Listo? Total, 25 accidentes. Ya tenemos este dato de aquí arriba. Ahora, número de horas hombres trabajadas durante el año 2022. Entonces, este dato de aquí, que da 1023, le tienen que restar los días de incapacidad. ¿Cuántos fueron los días de incapacidad? 154. Entonces aquí yo ya lo tengo. Vea, aquí está la formulita. Yo resté este menos este y me da el total de horas reales de 1022,846. ¿Listo? Hacemos la división y luego multiplicamos por la constante. La constante por la cual estamos multiplicando es 240.000, que al principio ya les expliqué de dónde salen las constantes de 240.000 y 1.000.000, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos el cálculo de la fórmula. Vea, voy a pasar para acá. Ya tenemos el cálculo de la fórmula, ya tenemos aquí 25 accidentes, el total de horas hombres trabajadas ya reales, restándoles los días de incapacidad, y la multiplicación por la constante, que en este caso lo vamos a hacer por 240.000. Bueno, nos da 5.8 accidentes. ¿Qué se interpreta con este resultado? Muchas veces ahí es donde nos confundimos. Entonces, nos interpreta de la siguiente manera. Es decir, voy a cerrarlo a 6 accidentes para no hablar de 5.8. Entonces, esto representa que se presentaron 6 accidentes por cada 100 trabajadores. ¿Por qué por cada 100 trabajadores? Porque hicimos la constante de 240.000 y esa constante es con 100 trabajadores. ¿Sí ves? Entonces, se presentaron 6 accidentes, que es el resultado de acá, por cada 100 trabajadores en el año 2022. Y el otro resultado que nos brinda este índice de frecuencia es que se presentaron 6 accidentes por cada 240.000 horas hombre trabajadas en el año 2022. Ya tenemos más claridad, es decir, que en esta empresa manufacturera se nos presentan 6 accidentes por cada 100 trabajadores y se nos presentan 6 accidentes por cada 240.000 horas trabajadas. Espero haber sido claro. Si les gustó el contenido de este video, los invito a compartirlo, suscribirse al canal, comparta este video a las personas que muy seguramente lo necesitan y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.